Buenas tardes, estamos en un nuevo programa de mesura y pensamiento y ahora vamos a tratar el tema de creatividad y lo vamos a hacer con un amigo, no solamente intelectual, sino un amigo también deportista, porque somos fanáticos del tenis y entonces eso también nos ha acercado. Pero también el saber, la cultura, nos interesa a los dos. Entonces, vamos a hablar. El invitado de ahora se llama José Ferrer. Querido José, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Perfectamente, Gerardo, agradecido por la charla. Bueno, miren, yo voy a empezar más o menos abriendo el tema, pues que es uno de los temas que yo trato en mis libros, sobre todo en los pilares de la vida, trato el problema de la creatividad o el concepto de creatividad. La palabra creatividad, pues, tiene muchos problemas a veces, porque a través de la historia, se ha marcado la creatividad como la creatividad de Dios de todas las cosas. O sea, así ha sido conocida la palabra creación, creatividad. Pero ya en la filosofía moderna, pues ya la palabra creatividad pues tiene todo un concepto diferente y el que más nos marca lo que puede ser la creatividad, que para muchos filósofos se llama sentido o se puede llamar de muchas maneras la creatividad, lo podemos ver en Friedrich Nietzsche. O sea, Friedrich Nietzsche tiene la voluntad de poder y la voluntad de poder es la autocreación de todas las cosas. Ya no se refiere Nietzsche a Dios, sino se refiere a la naturaleza. La naturaleza es creativa. Todo lo que existe en el universo es creativo. O sea, por eso Nietzsche habla del arte como algo creativo en su primer libro, El nacimiento de la tragedia, porque él lo que quiere es representar al universo, cómo se comporta el universo. Y el universo se comporta creativo, pero también la tierra, la vida es creativa. Todos los seres humanos somos siempre creativos, ¿no? Nada en el universo no está siempre creando algo nuevo que no existía antes en el universo. Pero entonces la palabra creación es la transformación, el cambio, el arte de todas las cosas. El humano es creativo por naturaleza y entonces la creatividad puede ser pasiva o también positiva, porque hay creación, por ejemplo, cuando estamos flojeando, cuando no estamos haciendo nada, estamos creando la flojera y también podemos crear una obra de arte. Entonces, la creación es siempre el movimiento natural que tiene el cuerpo, los instintos que tiene el cuerpo, que se vuelven creativos. Entonces, la palabra creación es fundamental en la vida y por eso este programa pues, puede ser muy interesante porque estamos hablando de la creatividad. Lo único que les voy a decir que la creatividad ya para mí ya no es absoluta, o sea, no es una creatividad a libre albedrío. O sea, por desgracia, la creatividad se ha manejado como una transformación, pero ahora yo le he agregado que la transformación de las cosas tienen un imperativo que no pueden eludir, que es la mesura. La mesura es la coordinación entre las fuerzas de la naturaleza, la masa y la energía, en la cual se mesuran, o sea, existen juntas, pero se mesuran, a veces hay más energía y a veces hay más masa. Entonces, siempre la creatividad, o sea, la voluntad de poder, le tenemos que agregar la palabra mesura para poder entender los fenómenos de la naturaleza. Entonces, pues yo les doy esta introducción en una forma intempestiva, como soy, como he hablado en todos los programas, y le voy a dar la palabra a mi querido Pepe, porque él es un creador, o sea, es un artista. Hace obras de arte, hace diseños, hace cosas creativas y su vida es creativa.
es más, creo que tiene un problema existencial de la creatividad. Entonces, que nos hable de ese problema existencial de la creatividad, Pepe. Bueno, sí, en efecto, el proceso creativo es un motor que nos hace distinguirnos del resto de todas las criaturas del planeta. Definitivamente, parafraseando a Ken Robinson, este pedagogo y gran filántropo y todo, decía que el acto de inteligencia más sublime es quizá el acto de crear. Cuando uno entiende que esta parte de elaborar, de generar ideas con valor para provocar un cambio, en realidad estamos poniendo los cimientos de la evolución, de la civilización, en los términos más amplios. ¿Qué te diré? Desde chico me llamó la atención cómo algunos pensadores de la antigua Grecia, como Platón, imaginaban en su cosmogonía esta situación de la existencia de la materia y la existencia de las ideas y un Dios embuido en un espacio infinito. Este Dios, este demiurgo, se apiadó de la materia y la dotó de las ideas. La materia era algo imperfecto, siempre lo fue para él, pero las ideas eran perfectas y decidió poner las ideas en la materia. Y ahí surge prácticamente todo lo que entendemos. Una representación bella desde el punto de vista que para esos años imaginar el origen de las cosas pues no era tan fácil. Y esta condición material nos lleva a condiciones que no son materiales, como las ideas, el pensamiento, y cómo bajo una base de conocimiento se estimula la curiosidad, ya sea por la necesidad o el ocio, como mencionas, y generamos estas ideas para saber, para entender, para provocar cambios y con ellos evolutivamente ser mejores. Y esto es lo que ha estado ocurriendo durante los últimos miles de años, con ayuditas y como ha sido la evolución, con pasos bruscos y otros más lentos, pero más o menos esa intriga que me da el poder explicarme qué y por qué a través del conocimiento, pues es lo que rige mi vida. Mi vida es una especie de ensayo en donde la parte biológica, lo que me aportó la medicina, estudié a mediados de los años 70, me daba esa racionalidad para entender el funcionamiento de las cosas basados en la ciencia, en la verificación, en la demostración. Luego el diseño, que es otra actividad que estudié, ya implicaba situaciones no tan tangibles y más elusivas, como el pensamiento, las ideas, el proceso creativo y finalmente el tiempo, dónde está instalada estas tres cosas, estas dos cosas para darle sentido a mi vida. Y eso es lo que estudio. Es una condición, es un motor, es una necesidad de aprender, de saber por qué las cosas. Y ese motor es el que hace a los individuos precisamente ser, en alguna medida, distintos al resto, creo yo. Pero a mí me sorprende algo que has dicho ahorita, porque hablaste de Platón y de las ideas innatas, y también hablaste de la ciencia, y entonces Platón usaba la metafísica, que no es comprobable, o sea, es una ilusión. Entonces, ¿cómo lo combinas con la ciencia? Porque la ciencia pues te dice que todo es creatividad, o sea, no nomás el ser humano, es todas las cosas en el universo son creativas, o sea, esa es la posición que yo marco. Pero entonces, ¿por qué esa idea platónica y científica? Bueno, lo platónico viene por el origen, por la causalidad del pensamiento y cómo las teorías filosóficas, desde tiempos inmemoriales,
cuando no se contaba con una ciencia como la de ahora, basada en la demostración y la alta tecnología, pues las personas tenían que ostentar el conocimiento en base a suposiciones, a opiniones en el tiempo y en el espacio, no necesariamente demostradas. Así ocurrió durante miles de años. Por eso Una estamos hablando de condición, la metafísica. una condición empírica. Sí. ¿Sí? Con el tiempo, yo creo que esta condición se va acotando en la medida que la tecnología, los procesos para demostrar las teorías basadas en la observación, en el método científico en general, pues nos van dando y nos van quitando estas aseveraciones así muy sueltas, indemostrables, y nos van metiendo en el territorio de la verdad, o lo que yo entiendo como acercarnos a la verdad. La verdad es una condición elusiva que a través de la historia del tiempo tiene validez en el momento histórico donde se plantean algunas cosas y después se van desmontando en ciencia para tener, como decía Niels Bohr, a una gran verdad, una verdad todavía mayor para generar más luz sobre acercarnos a esa condición de realidad o de verdad que nos debe de regir. Yo tiendo a la ciencia porque estudié y creo en la demostración y creo en la repetición de los fenómenos como forma de creer en algo, y tiendo a mantener, digamos, en stand-by las cosas que están basadas en la suposición. No necesariamente que sean negaciones o no sean verdad, pero que esperar el momento histórico en donde la ciencia pueda demostrar las cosas. Y esta situación es lo que le da valor al pensamiento. No hay mejor cosa que una ley que se pueda demostrar, que se pueda repetir y que pueda ser universal. Ahí ha estado la física durante los últimos años. Siento que la filosofía va en ruta de colisión con la ciencia porque la filosofía también necesita validarse en base a la verdad demostrable. Y juego con esas dos situaciones, pero ciertamente mi pensamiento es 100% científico. Por eso, o sea, entonces la idea de Platón solamente es una idea cultural que tienes. Exacto. No es una idea fija tuya, porque pues, Platón en aquella época pues no podía comprobar que había otros mundos, ¿no? Exacto, El mundo exacto. ideal. Entonces, pues no se necesitaba, la gente le creía a Platón y le creyó en todo el movimiento cristiano, pues en 20 siglos le ha creído que hay otro cielo, pero no se ha comprobado que hay otro cielo. O sea, tú Claro. como científico, pues sabes que es una imaginación, y la imaginación es una creatividad del pensamiento y muy interesante, porque de la imaginación hemos pensado muchas cosas que han sido pues parte de la evolución humana, como decías. Por ejemplo, lo que decía Platón de que hay otros mundos, pues ahora ya la ciencia pues no ha podido comprobar que hay otros mundos, y entonces las ideas de Platón pues han tenido que evolucionar, y ya la idea científica pues ya ha tenido una mayor peso, ¿no? Claro, el asombro con Platón o con Sócrates o Aristóteles es que estos hombres, sin tener el acceso al conocimiento como lo tenemos hoy, ellos estructuraron una forma de entender el mundo y el cosmos. Así es. Y es En su asombroso época. cómo lo hicieron hace tantísimos años. Pero ¿crees que Ahora, los hicieron bien o mal? no, yo creo que lo hicieron Lo hicieron. y dio para normar, para regir criterios que dominaron el conocimiento durante muchísimos años y fueron buenos y nos orientaron. Pasa que vamos evolucionando y vamos demostrando otras cosas y vamos yendo a pasos mejores en cuanto a calidad de pensamiento y ya, pero eso no quita los antecedentes. A mí me parece maravillosa para la época. Siempre trato de enjuiciar las cosas en el momento histórico que fueron promulgadas, porque toda opinión, toda forma de pensamiento no es otra cosa que una perspectiva en el tiempo y tiene valor en ese momento.
y rige en ese momento. Después vendrán otras inteligencias, otras tecnologías, otras cosas, y nos van a modificar o a modular esa forma de pensar. Durante mucho tiempo, y sigue ocurriendo, hemos creado bastiones que nos calman la ansiedad. Todo lo que no entendemos y lo queremos explicar, a veces de una manera muy cómoda la hemos encuadrado en una palabrita que se llama milagro, que no es otra cosa que no entender, pero que al darle un sentido místico o divino, bueno, nos calma, nos mantiene quietos, digamos, ¿no? Hasta que llega la ciencia, hasta que llegan la demostración, otras cosas, y entonces se van cayendo esas verdades a medias, esos esoterismos. Por eso no me voy del lado del pensamiento puro o imaginativo. Se requiere también la precisión de un mundo práctico, y para eso mencionas ahorita el tema de la imaginación, que no es otra cosa que crear imágenes en nuestra cabeza. La imaginación es la herramienta de la creatividad, es decir, es la representación de las cosas basadas en un acervo que llevamos todos de conocimientos, y las asociaciones de esos conocimientos nos generan las ideas que nos van a dar la innovación y ese valor para generar conocimiento con valor, para evolucionar simplemente, ¿no? La civilidad está basada en eso. Entonces, fíjate cómo ya hablamos de que yo en lo personal, a mí como motor, como ser humano, la duda, el querer saber, el querer aprender de todo, no me sirve para explicarme las cosas. Y voy almacenando conocimientos, y esa es la base que yo puedo asociar más adelante para obtener ideas. Entre más se sabe, no necesariamente se es más creativo o más inteligente, pero entre más se sabe, más es posible asociar ideas y obtener conocimientos nuevos. Es como si yo te reparto aquí 5 cartas y vamos a jugar al póker, pero yo te digo, ¿sabes qué? Como yo pongo las reglas, yo me voy a dar 10. Porque así voy a poner las reglas. Entonces, tus posibilidades de hacer un buen juego están limitadas a tus 5 cartas. Pero las mías, por ese arrebato que yo impuse, pues tengo más posibilidades de asociar y de hacer pares y tercias y pókers, porque tengo muchas más cartas. Desde niño imaginé que las cartas o las posibilidades son como los conocimientos. En la medida que tengas más, puedes asociar mejor y puedes generar más posibilidades de éxito. Entonces, perdón, síguelo. No, aprender me resultó indispensable, sobre todo las cosas que no entendía. Para eso es necesario tener una personalidad inquisitiva, una personalidad que esté constantemente provocando, desafiando el conocimiento como te lo dan, digerido. No hay peor cosa que aceptar y creer. Y desde muy chico entendí que solo una letra entre creer y crear es la diferencia. El que cree cede la voluntad a algo o a alguien. Es decir, se asume como crédulo y acepta el conocimiento o las doctrinas o los preceptos o las cosas como se lo dicen y se las explican. Pero el que crea, ese es diferente, ese es líder, ese es un provocador, ese busca conocimientos alternos, desafía constantemente el status quo de las cosas y está provocando. Y es ahí donde se han generado las mejores cosas en la historia de la humanidad, a través de retar el conocimiento. De hecho, la mejor norma o la mejor herramienta que tiene la ciencia para ir creciendo y desmontando y para provocar nuevas ideas es la refutación. Es decir, las cosas persisten cuando nadie las puede refutar, igual cuando las puedes demostrar, pero sobre todo cuando después de años nadie ha podido demostrar lo contrario de lo que se está diciendo. Y entonces esta condición es la que a mí me resulta fascinante. El proceso creativo es un proceso que no se detiene,
es parte de la inteligencia, es parte de individuos que verdaderamente son inconformes, iconoclastas y están buscando siempre verdades nuevas, y es todo, el gran motor de todo esto es la curiosidad, la gran herramienta es la imaginación y la resultante es la innovación, que Me es... estás recordando, perdona que te interrumpa, me estás recordando al superhombre de Nietzsche en el sentido de que tú, así como te siento que crees que hay personas revolucionarias que por medio del conocimiento, como tú dices, pueden hacer los grandes cambios. Pero el problema del conocimiento que yo veo es que, como enseñan ahora, por ejemplo, tú eres doctor, eres artista, pero eres especialista en varias cosas. Pero, por ejemplo, ya no eres especialista tal vez en geografía, por ejemplo. O sea, el conocimiento ahora es parcial. Entonces, o sea, está como en cajitas en donde o eres arquitecto o eres artista, entonces el conocimiento es muy parcial. ¿Qué se necesita, según tú, para ser un hombre conocedor, un hombre conocedor de muchas cosas? ¿Qué se necesita para que ese hombre se pueda realizar? Porque la mayoría de los seres humanos no pueden tener más que conocimientos parciales. Entonces, ¿cómo pueden ser creadores, como tú dices, si hay pocos conocimientos de los humanos? Sí, es una pregunta realmente buena, compleja. Mira, me viene a la mente una frase de Sor Juana Inés de la Cruz cuando ella decía, o le increpaban de por qué el conocimiento y por qué estudiaba y todo, dice. Y ella decía que ella quería saber más y estudiaba más, no para saber, sino para ignorar menos. Acabas de decir que el conocimiento es parcial en una mente de un organismo como nosotros, que ahorita voy a decir poco evolucionado o muy evolucionado, vamos a tener que meter un marco referencial para decir dónde estamos, pero creo que en general, en términos cósmicos, no somos muy evolucionados. Es poder entender lo más posible y generar con esa capacidad que tenemos para crear, para discernir, para tomar buenas decisiones, para ir más adelante como ser humano y como especie. Bueno, es aprender las cosas, digamos, más generales, que nos dan la apertura para conocer, cuando menos, que hay cosas superiores que no entendemos. Superiores como dioses, divinidades. Dios, a ver, nombraste a Federico Nietzsche. Nietzsche era un irreverente, un hombre extraordinario, adelantado a su tiempo. Este hombre retó el establishment del conocimiento de todo. Mató a Dios, lo generó, generó esta actividad que incomodó a muchos en su tiempo, porque dijo cosas que hoy siguen resonando todavía en la filosofía, a pesar de tantos años. Yo creo que estos hombres irreverentes son los hombres que mueven al mundo. Hay dos tipos en mi pequeño mundo de personas, que son los que hacen el mundo y los que lo consumen. Yo entiendo que generalizar siempre será una vía corta para equivocarse, eso sin duda. Pero mira, la gente que crea las cosas lidera los proyectos, antepone la opinión, se equivoca constantemente, pero siempre hay un rédito más allá que el resto que solo consume y no produce nada. La inmensa mayoría del mundo es un rebaño que no genera, que sirve como masa informe y van para allá y son utilizados por este arte democrático de ir y de sumarse a esta situación de manada y funcionar como tal. No es que esté mal, porque es una forma de protección, pero los individuos increíblemente asertivos, los genios, aquellos que han postulado cosas que en su momento fueron atacados, incluso les costó la vida.
o fueron aislados por sus conocimientos. De hecho, hoy la gente que piensa tiende a ser proscrita porque molesta a la élite que manda, la que gobierna. Es decir, el pensamiento crítico siempre será una forma, un pasito más allá de la convencionalidad. Entonces, tu pregunta es, ¿cómo hacemos? Bueno, hay que distinguir cuáles son las cosas con valor. Yo en lo personal entiendo que hay 4 o 5 cosas que me definen a mí como individuo y a dónde quiero llevarlas. Bueno, quiero ser mejor ser humano, quiero aportar algo a mi tiempo histórico, quiero educar a mis hijos con el ejemplo de la curiosidad y quiero que no sean convencionales. Ese es un proyecto. Es mío, no va para allá, pero no me da para más. Entonces, ¿qué es lo que tengo que generar? Adherirme a ideas con valor. Ideas con valor, ¿qué es eso? Bueno, venimos al mundo con unas herramientas, venimos con una genética. Nacemos en un entorno que va a modificar parte de nuestra genética. Tendremos experiencias de vida, nos vamos a educar y vamos a almacenar y vamos a generar una cantidad de conocimiento. Con ese herramientaje, con esa armadura salgo a la calle todos los días a emitir una opinión en mi tiempo histórico, en mi momento y en el ángulo en que observo. Soy observador, pero las opiniones van dependiendo del ángulo en que observas. Entonces, toda vez que tengo ese bagaje, puedo discernir ahora qué es lo que no me gusta que yo veo en el desarrollo humano. La mentira, el control, las dicotomías, el doble rasero, la moral, todo lo que implica manejar personas con intereses no necesariamente buenos. Entonces trato de generar un pie filosófico, que es lo que yo defiendo. Una forma muy, yo no sería tan arrogante de pensar que es una filosofía perfectamente estructurada, es un facilitador para entender, porque toda vez que entiendo, tengo que tomar decisiones, y tomar decisiones implica acciones, y las acciones me van a llevar a estar un poquito más cerca de la verdad. Eso es lo que yo propongo, y tengo una teoría para eso. ¿Tienes una qué? Teoría. Teoría. Se llama Ve Pensando. Es la que estás diciendo, ¿no? Es lo que estoy diciendo. Ve Pensando es que, pues no nada más es que vayas pensando, es que veas pensando, que uses el cerebro junto con la forma de percibir, con el input de información y lo llenes de una información para obtener algo de calidad en tu vida y poder generar algún referente de calidad, pues para mi entorno cercano, no sería Pero más... tú estás hablando de algo muy interesante, que es lo que decía Ortega y Gasset, yo y mi circunstancia. O sea, tú ves tu circunstancia, entonces, de acuerdo a tu circunstancia, vas a tomar decisiones y esas decisiones son a base de tus conocimientos. Es correcto. Pero es la vida de un ser humano, o sea, no la vida de todos, es la que te has planteado como un Sí, ser libre. es correcto. O sea, te has planteado vivir con cierta información para lograr tus objetivos. Sí, Creo que eso es algo bonito para mí porque es ordenar tu vida. Y ordenar tu vida es mesurar tu vida. Entonces a mí me gusta que mesures tu vida y la organices. Yo creo que la mesura nos puede ayudar a organizar nuestra vida. Y yo creo que tú estás planteándola como un ser humano individual. Entonces dices, yo tengo mis maneras de organizarme para sí. poder afrontar la vida. Entonces, pero yo sí veo en la vida que las circunstancias realmente a veces nos oprimen, o sea, las circunstancias económicas, las circunstancias religiosas, las circunstancias políticas. Tú también dijiste que, que estás inconforme con el statu quo, o sea, pero ¿cómo puedes ligar tu filosofía cuando hay un statu quo que no te está resolviendo las cosas, sino te está oponiendo resistencia a tu vida? Sí, fíjate que muy interesante lo que mencionas. Al final de cuentas, me siento como en un recipiente
en donde estoy acotado, donde mi libre albedrío que se me ha hecho creer que lo tengo, en realidad no lo tengo. En realidad dictan sobre mí lo que soy, lo que... Naces con eso. Es que no hay peor esclavitud que sentirte feliz dentro de tu estado de esclavitud. No te des cuenta de que eres un esclavo. Los mecanismos de control de la gente, de la élite, que vamos a ver esta condición, no, yo no voy a hablar de estado profundo, élite, o Illuminatis, o lo que tú quieras llamar un poder muy superior incluso al de Dios. Dios es una figura que nos alivia cuando no entendemos, pero no me sirve cuando yo quiero cambiar o generar nuevas cosas. Tengo que retarlo también. ¿Quién es Él? Bueno, es decir, vamos, a un científico, dicen los científicos, casi todos los marcos de creencias se caen con 2 gramitos de ciencia. Y es verdad. Cuando tú les pides el mismo lenguaje de demostración, se caen todas las creencias. Y se quedan en asunciones, en suposiciones, en creencias solamente que nos alivian. Y estas creencias tampoco está mal que las quitemos, porque sin ello, como diría, voy a parafrasear al propio Federico Nietzsche, que decía, tenemos el arte para no morir de realidad. Imagínate tú, pensamiento blando para darle salida a todo lo que no entendemos. Decía esta bailarina Tart que el arte era la única forma de huir sin salir de casa. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo acotado mi libre albedrío, cuando no me siento, cuando me están engañando con un tema político, cuando me están engañando con un tema religioso, cuando me están engañando con incluso misinformation, como dice información deliberadamente equivocada para distraer, incluso en ciencia, donde se plantan cosas que no van a ningún lado con el fin de no provocar un conocimiento nuevo que vaya a derrumbar todos los hilos que hacen que el conocimiento pueda retar el control de estas instituciones. Entonces, es ahí donde me da la parte más primitiva, la rabia de ser y entender que me siento controlado y que he creado, como todos los creadores, los creativos, como todas las personas que imaginan cosas, un patio íntimo de juegos en mi cabeza en donde no tengo ni cercas ni vallas, no tengo límites, hago lo que quiero, soy superhéroe, soy rey, soy campeón de todo lo que pienso, resuelvo cosas y termino en ese mundo interior provocando que ocurran otras cosas que después las voy a llevar a la realidad. Le atribuyen a Vincent Van Gogh esta situación de yo sueño mi pintura y luego cuando me despierto pinto lo que sueño. Pues un poco lo que me pasa. Pero yo estoy provocando eso. ¿Cómo lo provocas? Aprendiendo cosas, metiéndole a tu cerebro, a esta gelatina de 1,5 kilos, y le estás metiendo cosas y cosas y cosas a través de los ojos, de los oídos, del intelecto, del tacto, del olfato, y de repente tienes un mar de cosas que asociar y un mar de cosas que decir. Pero no también tienes limitaciones en el conocimiento, o sea, es muy difícil tener un conocimiento así que muchas veces te apoye para resolver tus problemas, porque no puedes tener acceso a todo lo que te puede ayudar, porque es difícil. Ahora por internet, por la inteligencia artificial, se puede tener conocimientos muy avanzados, pero también estás limitado. También es una... Siempre. O sea, no... Siempre, Gerardo. Yo no creo que puedas solucionar todo lo que tienes de anhelo de vida, porque también te ves limitado por el conocimiento. Mira, tienes toda la razón y no es una pretensión saber todo. No soy chat GPT y esas cosas. Sobre todo para resolver mis dudas, tus broncas personales. Mira, ¿no? Cuando era chamaco sí me agobiaba el tema de no entender un montón de cosas.
Hoy como adulto estoy peor, porque entre más sé, menos entiendo. Nunca vas a tener el conocimiento absoluto de nada. No quiero recurrir a la palabra Dios porque cualquiera diría solo Dios. Bueno, allá Él, ya lo sabe todo, pues, que nos eche una mano porque las cosas no van bien. Nos estamos haciendo pedazos en este planeta y estamos confundiendo el avance tecnológico con el avance evolutivo humano y no veo diferencia entre Gengis Khan y Putin y no veo diferencia entre el coreano y el de Gaza y Netanyahu y Trump y Alejandro Magno y Atila. Que el hecho de que yo vaya a la luna y van de cohetes y me recoja aquí y ahora tengo un telescopio que ve para allá y toda esa situación la estoy trasladando a la evolución humana y eso no es verdad. Seguimos siendo el mismo animal estúpido que está poseído por poder, por codicia, porque un sistema económico depredador y todos basados en el control para tener a esta especie bocabajeada. Eso es lo que me molesta. No voy a aprender todo, ni mucho menos, pero con las poquitas herramientas que tengo, que son infinitamente superiores a las de Platón, sí voy a llegar a conclusiones que creí, honestamente, cuando era chamaco o cuando era joven, que nunca podría llegar. Y hoy tengo una idea bastante clara de lo que creo que va a ocurrir. Bueno, eso sí es algo muy fuerte que tú sí tengas la magia de saber el futuro, de cómo van a pasar las cosas. Pero bueno, fíjate que lo que me agrada de todo lo que estás diciendo es que tú estás de alguna manera inconforme con lo que ha pasado, pero te voy a decir una cosa que yo trabajo en filosofía, que es que no es el momento actual el único momento, es la historia del humano de hace 20,000, 30,000, 40,000 años, lo que quieras, que ha sido la misma historia. Y todo lo que yo manejo es que se ha creado por la famosa metafísica, en el sentido de que se han creado ideas imaginarias que, por desgracia, si nos acercamos a la ciencia, la mayoría no se han comprobado. O sea, entonces, todo lo que es el poder, lo que es la economía y todo, es la imaginación humana. Pero tú estás inconforme, y como está inconforme la humanidad, como yo digo que están inconformes los estudiantes rusos que se llamaban nihilistas, que estaban inconformes con el statu quo. Pero el statu quo se tiene que cambiar con la modificación del pensamiento. Y eso es lo que hace Nietzsche, o sea, tratar de modificar el pensamiento humano, porque así no estamos destrozando, como tú estás diciendo, ¿no? Es correcto. Fíjate cómo yo he hablado de control y cada cosa que dices viene a complementar el control. Justo lo que estamos hablando. Tú dices A, yo digo B, me parece extraordinario. Eso te lo da la edad y es una cosa extraordinaria. Mira, es en efecto el control, la manera en cómo los seres humanos nos comportamos hoy día, en donde somos controlados a través de todos los mecanismos, desde la alimentación, los medicamentos, la religión, el poder militar, la economía, la banca, la deuda, los medios que distorsionan las cosas, la verdad, en aras de obedecer instancias de poder superior, todas relacionadas al control. Todas. Absolutamente todas. Ellos te enferman y ellos te curan. La historia de la humanidad es control. Es control, todo absolutamente. La historia de las religiones es miedo y solución. La historia de la milicia es balas o redención. La historia de la alimentación y la enfermedad van juntos con el desarrollo económico de la biofarma, del Big Pharma que le llaman. Esto es el control de medicamentos. Cuando tú te ves y en esas pantallas te asumes con un individuo verdaderamente sin libre albedrío, sin capacidad de decidir nada, acotado por todos lados. Entonces, la reacción natural de Nietzsche
que generó esa forma de romper, porque eso es lo que hizo este hombre, es de provocar una reflexión con aseveraciones durísimas para la época. Es el encanto y el charming que tiene este hombre. Pero lo mismo ha ocurrido en la física, conocimientos extraordinarios. Lo mismo ha ocurrido, todavía no nos atrevemos con el tema de la religión, porque seguimos teniendo miedo. Dicen que las religiones son como las luciérnagas, solo brillan en la oscuridad. Es decir, cuando hay miedo, hay control. Hay algo que te voy a agregar que tú dijiste hace rato, cuando se entrega la voluntad, o sea, todo el que tiene fe, el que cree en las cosas, como las cosas platónicas que tú decías, entonces pierde su voluntad. Y así ha sido la humanidad, ha perdido su voluntad. No nomás los pobres, los ricos también. O sea, lo que pasa que el rico con el dinero puede maniobrar también control. Entonces, es absoluto control. Entonces pasa al ramo del control si tiene dinero. Y si no tiene dinero, pues queda en los que entregan la voluntad. Y son los rebaños, o sea, las personas que no pueden hacer algo como tú estás haciendo de tu vida, de querer crear algo su vida, porque está sometida a su circunstancia, ¿no? Es correcto. Al final de cuentas, desdeñas algunas cosas. Yo tengo la libertad de haber estudiado 3 o 4, 3 carreras y estar en una cuarta o en una quinta, no importa. El tiempo ya no me da para más. Pero es esa necesidad de saber. Pero otra, para escapar del control. Porque en la medida que sabes, en la medida que entiendes, es la medida en que te puedes revelar. Y esta es una parte, el sistema educativo, que alguna vez tú y yo platicamos, que está hecho para que unívocamente te diriges a un sector del conocimiento, a la superespecialización y termines naciendo, reproduciéndote y muriendo en una forma de entendimiento, de conocimiento o de actividad. Y pierdes otros conocimientos Se importantísimos te va todo. Para la vida. Pero ¿qué sirve que te vayas en una sola dirección? Que seas una parte del engranaje económico de este planeta y que el 80% de las personas o más trabajen para el 10% de las personas del mundo. Esto es tremendo, porque eres parte de ese engranaje y es una forma de esclavitud. Antes la esclavitud, las personas traían una cadena y una bola para que no se escaparan, pero hoy traen un uniforme de sirvienta. Y es igual. El de trabajador. El de trabajador. El de proletariado. El que quieras poner el esclavo. Es correcto. Entonces, como decimos que cambiamos de correa, pero no cambiamos de perro, como dice esta frase popular. Es decir, seguimos estando en esa condición. Bueno, mi vida es ese tubo de ensayo en donde exploro la creatividad. ¿Por qué la creatividad? Me preguntas al principio, la creatividad es esa forma inteligente de conducirse y de generar cosas que otros no generan y solo consumen. ¿Sí? La creatividad te lleva a un tipo de luz, a un tipo de entendimiento. Es como si te subieras a una escalera. Hay gente que está a nivel del piso, hay gente que se sube 2 escalones y se vuelve director de esos que están más abajo, pero hay otros que están hasta allá arriba. Hay otros que ni siquiera vemos que están arriba de los de arriba, que son los que mandan y que pueden ser instancias superiores que es mejor ni citar, porque resulta complejo poder soportar argumentalmente una situación así. Pero existe. El poder es increíble. Pues eso ha sido el pensamiento humano que se ha basado en las creencias de gente superior y gente inferior. ¿Para qué? Para crear, como tú dices, el miedo, para crear la inseguridad, para crear la tranquilidad. O sea, tú también lo dijiste, o sea, el ser humano se tranquiliza con las cosas de la fe y todo eso, se tranquiliza. Sí, pero vive una vida demasiado tranquila, sin crear. ¿A qué es creativo? Sin creatividad
positiva como tú la quieres hacer. Es correcto. Es como ir con lentes oscuros y con audífonos caminando por la vida plácidamente. Que la mayoría de la gente así ha vivido, Así ha a través vivido de la historia. y es un mecanismo de defensa para no vulnerarse. Porque la persona con miedo, con ansiedad, la persona que no entiende, es una persona que vive atormentada, como vivió Nietzsche. ¿Sí? O sea, entonces, a ver, ¿cómo podemos darle salida a eso? A mí, para el tema de la creatividad, me distingue al resto de las personas porque tiene una actitud propositiva. Yo no creo de creer, yo creo de crear. Esa es mi fascinación. Para lo cual utilizo la escritura y escribo cosas, para la cual ideo esta filosofía o este facilitador, o pinto, que es otro vector donde me puedo expresar, o estoy charlando contigo, o nos encargamos de la divulgación, como he tenido el gusto de compartir contigo un foro, en donde podemos mostrar esa luz, cada quien en sus terrenos y en sus cosas. La divulgación es otra forma de liberarse del adoctrinamiento. Entonces, hoy día yo estoy, un corazón, ¿qué te voy a decir? Va a latir entre 2.500 y 3.000 billones de veces. Yo ya estoy en el 75%, o un poquito más, en el 85% de tus latidos. Y nos morimos. Esto es inexorable. Es decir, no me la marques tan rápido. Te lo dije muy feo. Te lo dije muy feo. Yo ya estoy muy viejito. No, ya me quedan pocos latidos así a tu modo de pensar. Es que es verdad. Pues ya sé que es verdad, pero ¿por qué me tienes que decir la verdad? Claro, porque la gente no quiere oír la verdad. No quiere ir al médico porque no quiere que le digan que tiene esta enfermedad. No quiere oír que el país está muy mal porque eso le agobia y no lo deja dormir. La gente no quiere saber. La gente quisiera estar drogada todo el tiempo en un nirvana que no se acaba para no entender lo que le pasa por encima. Es una condición natural, pero lo inexorable es que nos vamos a morir pronto. Ahora, físicamente. El envase, la caducidad del envase, eso sí se va en 80, 90 años. Ni modo. Pero la otra forma de energía que tú eres no se va. Porque yo no estoy hablando con el viejo de 80 años. Yo lo que estoy hablando es con un intelecto superior, como es el tuyo, con una inquietud superior, que es la tuya, con unas ganas de vivir que rebasan. Y oye, a tu edad podrías estar en la hamaca, viendo en alguna playa. Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza morir así, pero estás aquí peleando. ¿Ves cómo no estoy hablando con una persona mayor? Estoy hablando con un intelecto mayor. No, pues son formas de vida. Tú la estás buscando, tu forma de vida por tu orden que quieres guardar en tu vida. Yo lo guardo a mi manera también. O sea, yo le llamo que ya cuando estás grande eres espíritu libre. Libre pensador, casi. Libre pensador y espíritu libre. O sea, ya, yo por ejemplo, tengo o sea, la oportunidad de decir lo que yo quiera en la vida, de hacer lo que yo quiera en la vida. O sea, es una oportunidad fantástica que también te la da la edad. O sea, pero yo pienso que desde joven tienes que ser con espíritu libre, creativo, como tú dices. Luego, lo único que yo difiero un poco de lo que tú dices es que tú eres creativo, pero de alguna manera todo el mundo es creativo. Hay unos que son creativos artísticos, tal vez sea el caso tuyo. No, no tanto. Pues lo quieres hacer artísticamente, tu vida, o sea, crear desde tus posibilidades, como si estuvieras haciendo un cuadro de lo que quieres de vida. ¿Estás de acuerdo? Es un vector en el que te expresas, pero... Pero es tu creatividad. Todo el mundo tiene creatividad, pero unos no la llevan a tener para una mejora en su vida, sino simplemente para vivir, o sea, para vivir simplemente. Yo creo que el espíritu libre tiene deseos de aprovechar la vida, o sea,
de que esta vida es la interesante. Ya si hay otra vida, pues ya será cuento, unos lo creerán y otros no lo creerán, pero lo importante es la vida, o sea, lo que estás viviendo, que es lo que yo creo que tú me estás tratando de expresar, o sea, que tú estás viviendo y estás viviendo y organizándote de la manera mejor para lograr ese espíritu libre que tienes, ¿no? Sí, tratar de romper la Matrix, si me permites utilizar un tema computacional, pues diga, tratar de sacar la cabeza por fuera, tratar de escapar del control. Fíjate cómo todos imaginamos cosas, porque tú dices que todos somos creativos, sí, todos, pero no todos con valor. La imaginación es creatividad. Es creatividad siempre y cuando se produzca una acción. Voy a explicarme. Siempre se produce una acción. No siempre. Tú sueñas y has soñado Bueno, toda la vida. Sueño es otra cosa. Bueno, vamos a soñar, es una analogía, soñar es imaginar, pero vamos a utilizar la palabra imagen. La palabra imaginar es estructurar, es poner una puesta en escena, ¿sí? Imaginar es vivir dentro de tu cabeza una condición situacional, ya sea del pasado, del futuro o una componenda del presente. Es arriba, para atrás, para adelante, para arriba, para abajo. La imaginación, como te dije, no tiene límites, es un patio. De ahí que todos imaginamos a que generemos una idea que cambie nuestro tiempo histórico, se requiere valor. Y ahí es donde no todos los que imaginan producen ideas con valor. Son muy pocos. Es muy poco la producción. Es muy poquito. Estás pidiendo peras al olmo. Estoy pidiendo que la gente se despierte y que utilice ese teatro interno para salirse del control y generar un nuevo hombre, vamos, yo no sería muy pretencioso como Nietzsche, pero un nuevo hombre que no sea atávico y que no posea, que no tenga miedo, que rompa un montón de cosas. Sus ataduras, sus controles. Sus bramantes, que los rompa y salga adelante para dar una nueva visión de un hombre cósmico, no adulterado por los dogmas, por las doctrinas, por el control televisivo, el control de medios, el control de todos, la deuda, Dios mío. ¿Cómo estamos con ese tema, que ya lleva, no sé, 200 años el sistema económico como lo concebimos? Entonces, como verás, todos imaginamos, pero no todos producimos cosas. Entonces, la creatividad es acción, porque la acción me va a llevar a la innovación. La imaginación per se sola no significa nada. Significa una estabilidad emocional tuya, pero que no tiene salida al mundo real. Entonces, a mí no me sirve la gente imaginativa. Es que ese es muy creativo. ¿Por qué? Porque uno de los motores de la curiosidad o de la creatividad viene siendo la necesidad. Oye, yo necesito generar una máquina que haga esto y el otro y aquello. Entonces, con esa necesidad voy, me pongo a pensar y genero. El ocio que tú mencionaste es otra condición que genera también creatividad. ¿Sí? Entonces, ahí tienes dos o tres. La duda, ¿no? Ahí dice, yo dudo todo el tiempo. Descartes. Yo dudo. Entonces, luego existo. Pero bueno, a ver, a lo que yo voy es esta parte. Generemos situaciones con valor. La divulgación es una de ellas. Esto que estás haciendo y que yo tenga la oportunidad de expresar alguna idea, es eso. Es salirme, al final de cuentas la única pretensión personal es generar un poquito de reflexión acerca de lo que tú y yo estamos hablando y se vaya la gente a los libros, a la historia de lo que hay y con mucho criterio no caer, como diría este señor Poncela, un dramaturgo español del siglo XIX, que decía que la historia es la mentira encuadernada. Y en ese momento, cuando tú empiezas a ver todos los mecanismos de control históricos, no solo de la historia
2000 años para acá, sino Hombre. la oculta de los 20,000 años para atrás. o 30,000 años. Y que te digan lo que nos van a decir en poco tiempo acerca de la civilización en este planeta y de otras instancias muy superiores a la humana, incluyendo tecnología no humana, eso sí va a ser devastador. Eso sí nos va a poner de rodillas y eso sí nos va a poner a reflexionar. Pero que no se diga que no ya lo han dicho muchísimos, pero ocurrirá. ¿Sabes? Yo pienso que también la humanidad está todavía muy joven, o sea, o tal vez todavía somos niños, y yo creo que los cambios se van produciendo, y entonces, por ejemplo, la filosofía está ayudando mucho a hacer esos cambios. La filosofía no es muy conocida por la gente, pero se introduce en el ser humano de alguna manera. Por ejemplo, el caso de Nietzsche, pues ha sido muy importante. Por ejemplo, ahora las iglesias ya están vacías, o sea, ya la gente no va a las iglesias. Eso es un cambio importante, pero la transformación del pensamiento, pues no puede ser. Si Nietzsche no, en 150 años no lo ha podido hacer, imagínate lo que necesita el ser humano. Pero yo creo que vale la pena intentar por cualquier medio, ya sea filosófico en esos espacios, para crear oportunidades de que la gente se dé cuenta que necesitamos un cambio y que necesita la gente aceptar el cambio, pero también necesita conocimientos y necesita cultura. Y entonces, pues es un proceso largo, pero hay que lanzarlo. Y a mí lo que me gusta de esa plática es que tú lo haces personal, o sea, tú haces tu cambio y ya lo haces, o sea, no te quedas quieto, o sea, estás tratando de innovar, estás tratando de cambiar, o sea, estás tratando de crear cosas. Entonces, yo creo que esa es una actitud bonita y es un ejemplo que le podemos dar a la gente que nos escuche, de que la gente trate de ser creativo, pero para bien de su vida, que se imagine qué puede ser bueno para su vida y que lo logre, ¿no? O lo intente por lo menos, ¿no? Cuando menos que no caiga en los mecanismos de control, que no mienta, que no engañe, que no saque, que no deprede, que no saque provecho. ¿Sí me explico? Hay tantas cosas que el ser humano simplemente con reflexionar podría cambiar. Se han dicho durante todo lo largo de toda la historia. El ser humano necesita un golpe de autoridad o un golpe histórico que creo que está a punto de ocurrir en los siguientes años y ponerlo de rodillas para que entienda. Eso creo que va a ocurrir. Y hay que estar muy atentos porque no va a venir del propio hombre. Pues Pepe, para mí ha sido un placer, Pepe Ferrer. Hemos sido una plática que yo creo muy interesante porque hemos hablado de filosofía, de religión, hemos hablado de muchos aspectos, pero lo más interesante es hablar de los humanos, las necesidades que tenemos, las necesidades de cambio. Yo creo que en este programa se han hecho propuestas interesantes para buscar ese cambio y que a mí no me gustan los granitos de arena, me gustan las playas de arena, pero por lo menos que sea un granito de arena para la humanidad. Gracias, Pepe, gracias por la entrevista y pues lo único que me queda es retarte para el tenis porque creo que tienes a una esposa que está enojada conmigo, entonces sí, vamos a tener que lidiar, dirimir esos passing shots que no la han dejado dormir. No la han dejado dormir. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, muy amables.